Un saludo cordial. En esta oportunidad hablaremos de los métodos anticonceptivos modernos y definitivos. Dentro de los modernos, el dispositivo intrauterina y los definitivos como la vasectomía y la ligadura de trompas. Para hablar de métodos anticonceptivos sí es importante conocer la norma general. Esta es la normativa del Ministerio de Salud Nacional, tanto lo que es el Plan Nacional de Anticoncepción, la Norma Nacional de Reglas y Protocolos y Procedimientos en Anticoncepción y las normas, reglas y protocolos en anticoncepción. La que está al centro es la del Ministerio y a partir de esta norma boliviana, existen dos variaciones. Los métodos de planificación familiar se denominarán a partir de la norma como métodos anticonceptivos o MAC, y los servicios de consejería que todo centro de salud debe tener y en los cuales los usuarios acuden al servicio para recibir una información que tiene que ser clara, veraz, oportuna, actualizada, definirán sobre el método o no que quieran utilizar. Como antiguamente se conocía como consejería y eso daba motivo a una mala interpretación que pensaban las usuarias y los usuarios que era para que reciban consejos, es que decidió cambiar de denominación y se llaman ahora los servicios de orientación. Es importante distinguir acá dos términos muy utilizados y que tenemos que marcar la diferencia. Uno es planificación familiar, que es todo lo que vamos a abordar el día de hoy y que se refiere a una persona cuando decide utilizar o no un método anticonceptivo en función a los derechos que esta persona tenga y también a la decisión que tiene que ser libre, informada, actualizada y voluntaria. Y otro término que no es sinónimo es lo que denominamos como control de la natalidad, que es una política impuesta por un gobierno en el cual ahí priva de la libertad de los derechos a las personas y les impone el poder tener uno o dos hijos, como lo que sucede, por ejemplo, en la República de China, donde se impone que mediante una promulgación de una ley, una persona no puede tener más de un hijo. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es control de la natalidad, que es una política impuesta, y de lo que ahora vamos a hablar, que es planificación familiar. Como decía, la planificación familiar está en base a los derechos sexuales y reproductivos que son parte de los derechos humanos, y ahí están todos los derechos que tenemos, ¿no? El derecho a la igualdad, protección legal igualitaria, de todas las personas a participar sin importar su sexo, derecho a la vida, derecho a la privacidad, y el que está remarcado en rojo sobre todo es el derecho a elegir si casarse o no, a formar y planificar una familia y a decidir si tener hijos o no y cuántos tenerlos. En función a este derecho hablaremos de lo que es la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. De acuerdo a la norma, se dividen estos métodos anticonceptivos, se clasifican en tres grandes grupos. Los métodos naturales, ahí tenemos método de la lactancia y amenorrea, el MELA, métodos de abstinencia periódica, métodos de calendario del ritmo o el Ojinonaus, métodos de la temperatura basal, método del moco cervical o de Billings y el método sintotérmico. En la categoría B, los métodos modernos, que tenemos métodos de barrera como el condón masculino o femenino. Tenemos los dispositivos intrauterinos como la T de cobre, que es el método que hoy día vamos a hablar, del que vamos a hablar. Métodos hormonales. Dentro de los métodos hormonales, los orales, que son los anticonceptivos orales combinados, anticoncepción hormonal de emergencia, como la píldora anticonceptiva, y anticonceptivos hormonales de solamente progestágeno.
dentro de lo que es métodos modernos, también podemos hablar de los métodos anticonceptivos permanentes. Y dentro de lo que son los métodos anticonceptivos permanentes, pues ahí tenemos la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que puede ser la dirigida a mujeres, que es la salpingoclasia o la obstrucción tubárica bilateral, y lo que es dirigida hacia los varones, que es la vasectomía. Es importante también recordar que la Organización Mundial de la Salud, para que podamos elegir algún método anticonceptivo y para que podamos ver si la usuaria tiene la posibilidad de utilizar o no el método anticonceptivo, maneja lo que son los criterios médicos de elegibilidad, que son 4 categorías. La primera, donde no hay restricción sobre el uso del método anticonceptivo, es decir, este método, si hablamos, por ejemplo, de los dispositivos, es un método que puede utilizar una persona sin que exista contraindicación. Ejemplo de esta categoría: mujer de 28 años en edad fértil, que tiene una sola pareja sexual, que ha tenido un parto o una cesárea hace 1 o 2 años, que está buscando evitar un nuevo embarazo, un dispositivo de intervalo que llamamos, y que no existe ningún antecedente de importancia. Dentro de esos también está un Papa Nicolau sin lesión, que está dentro de las características normales, y que en ese caso sería, para el método, para el dispositivo, lo que sería categoría 1, donde no hay restricción para el uso del método. Categoría 2, donde menciona que los beneficios, y acá es importante recordar que el beneficio sería la anticoncepción, es mayor al riesgo teórico potencial. Hace algunos años, pues las nulíparas, las personas adolescentes y nulíparas, pues el dispositivo constituía en lo que se llama una categoría 4, o sea, había una contraindicación absoluta para utilizar este método. Sin embargo, pues actualmente es una categoría 2, donde el riesgo potencial, que podría ser la nuliparidad o la adolescencia, pues es menor a lo que es el beneficio, y el beneficio es la anticoncepción. Entonces, actualmente el dispositivo intrauterino en personas adolescentes, en personas jóvenes o nulíparas se convierte en categoría 2. Categoría 3, donde el riesgo teórico potencial es mayor que los beneficios del uso del método. En este punto, pues podemos decir una persona que tenga múltiples parejas sexuales, que tenga posibilidad de infecciones de transmisión sexual y que podría originar una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces el riesgo es mayor al beneficio, que el beneficio ya habíamos indicado que es lo que corresponde a la anticoncepción. Entonces esta persona deberá utilizar otro método para evitar una infección y además evitar un embarazo. Y categoría 4, donde existe un riesgo inaceptable para la salud cuando se asocia con el uso del método, que ahí vamos a hablar de las contraindicaciones absolutas fundamentalmente. Los dispositivos intrauterinos pueden ser varios. Existen que es la T de cobre, la 380A. También existen los dispositivos que en vez de cobre contienen lo que es plata. Existen los dispositivos que tienen hormonas, como el levonorgestrel. También existen unos dispositivos que se denominan la Mini-T, que es un dispositivo especialmente desarrollado para personas jóvenes y nulíparas. Antiguamente teníamos el asa de Lipes, que es como una espiral y solamente era de plástico. Y bueno, otros dispositivos como aros que están unidos, aros de cobre que están unidos por una cadena de plástico. Entonces, sí existen dispositivos diversos, pero vamos a hablar sobre todo de la T de cobre 380A. Se compone de un cilindro de plástico, como ven acá, lo blanco es el plástico, que es un polietileno, y en su estructura pues contiene sulfato de bario. Este sulfato de bario hace que el dispositivo sea visible, se la pueda
visibilizar mediante radiografía o mediante ultrasonografía o ecografía. En su rama vertical también contiene cobre, que representa 314 milímetros cuadrados de cobre, y en cada rama horizontal tenemos 33 milímetros cuadrados. La suma de esto más esto son los 380 milímetros cuadrados. Si dividimos los dispositivos en dos grandes grupos, los de alta carga y los de baja carga, los de baja carga son aquellos que tienen menos de 300 milímetros cuadrados en su superficie de cobre, y los de alta carga son como el que estamos mencionando, que es la T de cobre 380, donde 300 milímetros o más es un dispositivo de alta carga, y dependiendo de esto será pues el tiempo que puede evitar lo que es un embarazo. Clásicamente sabíamos que el dispositivo podía durar hasta 10 años. Las últimas recomendaciones pues indican que el dispositivo, la T de cobre 380 de alta carga, puede durar hasta 12 años, como podrán ver en el material que está anexo y que ustedes lo pueden revisar. La tasa de efectividad es del 99%. Es la posibilidad que brinda un método anticonceptivo durante el primer año de uso para evitar un embarazo. Si hay mujeres que utilizan una T de cobre, una podría llegar a embarazarse. Eso es lo que indica la tasa de efectividad. Entonces es un método muy efectivo. Su mecanismo de acción, 4 mecanismos de acción. El principal es el que se menciona en la diapositiva, una intensa reacción inflamatoria que ocasiona una activación lisosómica y que puede producir una destrucción de los espermatozoides. Los iones de cobre que se van eliminando, pues también originan a nivel del moco cervical un espesamiento del mismo y evita como un tapón, como una barrera, que los espermatozoides puedan ascender y llegar a la cavidad uterina. Su tercer mecanismo de acción, los iones de cobre, también disminuyen la motilidad y se convierten también en espermicidas. Pueden eliminar a los espermatozoides. Y el cuarto mecanismo de acción que se menciona, y que es un mecanismo que no está completamente comprobado por lo siguiente, es que los iones de cobre pueden actuar a nivel de los cilios de las trompas y disminuir la motilidad de los mismos, teniendo en cuenta que una vez que se libera el ovocito a la trompa uterina, es ahí donde se tiene que producir la fecundación en el tercio externo de la trompa, específicamente a nivel del infundíbulo, y su progresión, es decir, una vez que se produce lo que es la fecundación, entonces el huevo fecundado tiene que dirigirse hacia la cavidad uterina. Sin embargo, si los cilios estuviesen disminuidos en su motilidad, pues esto se convertiría en un mecanismo por el cual podría originarse un embarazo ectópico. Pero sabemos que por los estudios clínicos aleatorizados se ha demostrado que no es así. El dispositivo intrauterino no incrementa las tasas de embarazos ectópicos, y por lo tanto pues es un mecanismo que, como les decía, si bien se lo menciona, pero no está completamente comprobado que podría los iones de cobre disminuir la motilidad de los cilios. Contraindicaciones son todas esas: un embarazo o sospecha de embarazo, que en la primera, lo primero que tenemos que descartar para colocar un dispositivo. Malformaciones uterinas, las malformaciones de los conductos de Müller, que puede ser, por ejemplo, lo que es un útero septado, un útero Didelph, un útero arcuato, que podrían originar que no podamos colocar un dispositivo. Una enfermedad pélvica inflamatoria, si existe una infección fuerte que origina una infección e inflamación a nivel de lo que es en las trompas uterinas, sería una contraindicación. Una endometritis posparto o posaborto en los últimos 3 meses. Cáncer de cuello uterino, teniendo en cuenta que el primer cáncer que puede afectar a una mujer
es el cáncer de cuello uterino, el segundo en frecuencia es el cáncer de mama, el tercero el cáncer del cuerpo uterino, fundamentalmente del endometrio, y el cuarto en frecuencia es el cáncer de ovario. Entonces, para saber si una persona tiene o no un cáncer de cuello uterino, pues deberá someterse a las pruebas de tamizaje, una captura híbrida, una tipificación de HPV o lo que es un Papa Nicolau. Habiendo descartado, pues sí se podría colocar. Y habiendo confirmado que es un cáncer de cuello uterino, pues sería una contraindicación. La enfermedad de Wilson, que es la que origina un incremento, un acúmulo de lo que es el cobre a nivel de los distintos órganos, y que eso podría, en el caso de colocarse un dispositivo que también contiene cobre, producir un daño hepático fundamentalmente. Entonces sería una de las contraindicaciones. Es una enfermedad rara, sin embargo se la menciona como contraindicación. Alergia a cualquiera de los componentes, al cobre, al plástico, pero fundamentalmente es la alergia al sulfato de bario, que podría, en el caso que la paciente nos manifieste que tiene reacción alérgica al bario, pues ser una contraindicación absoluta para lo que es la colocación del dispositivo, o sea, sería categoría 4. Sangrados uterinos anormales sin diagnóstico establecido, y que sabemos que el dispositivo per se puede originar un incremento en las menstruaciones, en el sangrado menstrual, y por lo tanto, pues si ya tiene un sangrado, pues sería una contraindicación el colocarle un dispositivo que podría originar un mayor sangrado y por ende también anemia, y que sería una contraindicación para el uso de un dispositivo. Los efectos secundarios de los dispositivos son menstruaciones que pueden ser abundantes y prolongadas. Puede existir mayor dolor y cólicos durante las menstruaciones por la liberación de prostaglandinas, y que estas prostaglandinas pues pueden originar o aumentar los cólicos menstruales, y que el tratamiento en estos casos podría corresponder el uso de antiinflamatorios no esteroideos, llámese un indometacina, un ibuprofeno, un ácido mefenámico, que son específicos para evitar los dolores y disminuir la producción de prostaglandinas. Como decíamos, una persona antes de utilizar un método anticonceptivo y sobre todo un dispositivo, tiene que recibir una orientación. Para eso hay un memotécnico que se denomina ACCEDA, donde la A significa atender a la paciente de una manera amistosa, cálida, respetuosa. La C, conversar sobre ella, sobre las necesidades y metas reproductivas. C, comunicar a la paciente sobre opciones anticonceptivas que existan. Ahí es brindar una información clara y completa sobre el método u otros métodos. Que ella puede elegir el método, orientar a la paciente con información que permita tomar una decisión libre y voluntaria. Describir el uso correcto del método, y por último la A, acordar la fecha del seguimiento y repetir instrucciones para asegurar la claridad en la comunicación. Esto va a evitar que una persona pues abandone el método anticonceptivo. Entonces disminuye las tasas de abandono, le da mejor seguridad sobre el método que está utilizando una usuaria, una persona, y evita justamente que esta persona puede estar insatisfecha sobre lo que es el método que ha elegido. Antes de colocar un dispositivo intrauterino, pues es importante evaluar a la paciente, verificar una historia clínica, que haya recibido una orientación, para lo cual se le preguntará si ha recibido, si ha tenido la oportunidad de pasar por el servicio de orientación, si la fecha del último periodo menstrual o los intervalos menstruales que tiene, fundamentalmente para descartar un posible embarazo. El número de embarazos o los resultados de los embarazos y fecha del último embarazo, problemas menstruales, antecedentes de embarazo ectópico. Aquí sobre este punto habíamos hablado que no es una condición el hecho de que haya tenido un embarazo ectópico, el dispositivo no incrementa el riesgo, así demuestran los estudios clínicos aleatorizados, pero sí dentro de lo que es los antecedentes ginecobstétricos será importante
poder mencionar al respecto de estos antecedentes. Anemia severa, una hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro, una historia de infecciones transmitidas sexualmente, parejas sexuales múltiples, cáncer de cuello uterino, se utiliza o toma algún medicamento o una terapia de radiación. Entonces son algunos datos importantes dentro de la historia clínica a la hora de decidir o evaluar a una persona que decida utilizar un dispositivo intrauterino, una TD-Cover. ¿Cuánto dura? Ya para recordar solamente, pues 12 años. Su mecanismo de acción habíamos mencionado que son 4, sobre todo inmovilizar y destruir a los espermatozoides. Eh, la tasa de fallas del 0,5 al 1% y las características. Tiene una eficacia elevada y no interfiere con el coito. Es un método que una usuaria pues, puede utilizar en cualquier momento sin preocuparse si puede o no estar en los días fértiles. La recuperación es rápida de la fecundidad, podría nuevamente recuperar su fertilidad. Requiere un examen pélvico previo en toda usuaria que tenga que colocarse un dispositivo, se le deberá realizar un examen bimanual, verificar si todo está correcto, realizarle un Papa Nicolau, también descartar alguna infección de transmisión sexual, puede aumentar los espasmos o sangrados y también se puede expulsar espontáneamente. Para eso será importante el seguimiento que podamos tener. Bueno, entonces, en esta imagen, como podrán evaluar, pues es una ultrasonografía donde acá se observa una imagen hiperrefringente, este es el útero, este es el fondo del útero, y la distancia que debe existir desde el fondo del útero hasta el dispositivo tendría que ser de 1 o máximo 2 centímetros. Y si hablamos de la cavidad intrauterina, la distancia que debe existir desde el fondo intrauterino hasta el dispositivo es de 5 milímetros. Acá podemos evidenciar que es una imagen hiperrefringente que corresponde a un dispositivo intrauterino y por lo tanto pues tenemos la seguridad de que este dispositivo está dentro de la cavidad uterina. ¿Qué pasaría si en sus controles no encontramos esta imagen? Podemos pensar dos situaciones. O que el dispositivo ha sido expulsado o que probablemente durante la inserción se llegó a perforar el útero y este dispositivo ya no está en la cavidad uterina. Para ello, solicitaremos una placa radiográfica donde aquí pueden evidenciar, si dividimos en cuadrantes, en el cuadrante inferior derecho, evidenciamos esta imagen que corresponde a un dispositivo que se encontraba entre las asas intestinales. Entonces sí es importante evaluar cada vez que una usuaria va a un control ginecológico por especuloscopía. Vemos esto, que son las guías, este es el cuello uterino, el orificio cervical externo, y evaluamos estas guías, que son las guías del dispositivo, donde máximo debería tener una longitud de 1 a 2 centímetros. Entonces, cada vez que yo controlo a una usuaria, tengo que evidenciar. Si encuentro que estas guías están a 5 centímetros, asumo que el dispositivo no está ya en una posición y que puede estar en una situación más baja. Y si no encuentro las guías, posiblemente o se ha llegado a perforar al momento de la inserción o que lo expulsó y no percibió, no percató esta persona que lo expulsó. Entonces, ¿cuándo es mejor insertar? Los 5 primeros días, porque de esa forma el cuello uterino está entreabierto, es menos doloroso y además descartamos lo principal que es si estuviese o no una persona embarazada. 48 horas después de un parto también recomiendan algunas guías, aunque algunos estudios clínicos mencionan que el DIU postparto transcesárea pues se lo utilizaba clásicamente, antiguamente, y que
Actualmente ya no se está colocando debido a que existe mayor riesgo de translocación del dispositivo o de expulsión. Entonces se prefiere cuando colocarlo en un puerperio tardío después de las 6 semanas. En un posaborto sí inmediato no habría ningún riesgo y tiene que ser colocado por personal capacitado. Y en las prácticas lo que realizaremos es justamente pues capacitar al personal para que pueda colocar fácilmente el dispositivo y los cuidados que tiene que tener. Contraindicaciones, las que ya habíamos mencionado. No se olviden que en mujeres con embarazo, con sangrados genitales, en mujeres con múltiples parejas, por el tema de las ITS sobre todo y las enfermedades pélvicas inflamatorias o malformaciones uterinas, que son las principales contraindicaciones. Seguimiento a la semana, al mes y luego cada año. Y finalmente, pues hablaremos un poco de los métodos definitivos. Acá tenemos dos métodos definitivos. El que es utilizado para mujeres, que es el denominado salpingoclasia, que ahí están las otras denominaciones: AQB, anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina, también denominada ligadura de trompas, esterilización tubaria u obstrucción tubárica bilateral o tubaria bilateral. Es una técnica que consiste en ocluir las trompas de falopio para evitar el paso del ovocito y con ello la fecundación. Al no existir pues la trompa íntegra, no podrían encontrarse el ovocito y el espermatozoide, y no pues, se podría dar una fecundación. Los procedimientos se realizan con el posparto o durante la transcesárea, durante una cesárea, y se denominan acá esterilización puerperal, que representa el 7%. Eso según Moniz, publicado en 2017. O la obstrucción en otro momento se denomina como esterilidad tubárica no puerperal o esterilización por intervalo. La tasa de efectividad de este método definitivo, ¿por qué se denomina definitivo? Porque es un método quirúrgico en el cual estamos bloqueando o estamos seccionando una parte de la trompa y no podrá ya nuevamente pues encontrarse el ovocito, y el espermatozoide tiene una tasa de efectividad de 3 por 1000 en promedio, de acuerdo a este estudio que se llama el CRES, que es el Collaborative Review of Sterilization. La técnica es esta: en el tercio externo de la trompa, en un segmento avascular, donde acá tenemos el ligamento ancho, tenemos acá los vasos uterinos, y donde no exista vaso uterino, entonces procedo a esto, o ya sea con un electrocauterio monopolar o bipolar, que es lo que se recomienda actualmente, si es una técnica laparoscópica mediante una energía bipolar. Hacemos una cauterización de las trompas y posteriormente una sección de las mismas para separar los dos cabos, o podemos hacer una ligadura de las trompas, ya sea mediante una laparotomía o laparoscopía, y después seccionar las mismas. O la técnica que también se mencionaba antiguamente es haciendo una asa y acá colocando unos clips metálicos que podían originar una isquemia y después una necrosis de esta asa, y que después podría originar que los dos cabos se separen. Sin embargo, es un método que ya no se lo recomienda por la mayor posibilidad de tasas de falla. Entonces, ¿cuáles eran los métodos que utilizábamos? Anillos o clips metálicos, electrocoagulación de un segmento de la trompa, que es el que actualmente se recomienda por vía laparoscópica y con energía bipolar, o una ligadura con material de sutura, y que también implicaría una ablación del segmento de la trompa, que la técnica más utilizada es la técnica de Pomeroy, denominada así porque justamente el autor hizo énfasis en la ligadura y en la sección de este cabo. ¿Cuál es el abordaje quirúrgico? Por laparotomía o mini laparotomía,
por la paroscopía, que es lo más recomendado, que es una técnica mínimamente invasiva y ambulatoria. Por colpotomía posterior también es una de las técnicas que se recomienda. Y transcesárea, que serían las vías de abordaje quirúrgico. Para realizar esta salpingoclasia, pues es importante un asesoramiento, un procedimiento requiere orientación previa y sobre todo un consentimiento informado. ¿Qué es lo que se debe considerar fundamentalmente? Que la usuaria fue informada y que no tiene dudas al respecto, que es un procedimiento permanente, irreversible, que podría realizarse una recanalización tubárica. Definitivamente mencionamos que sí puede existir una posibilidad, pero la recanalización tubárica no siempre puede ser efectiva y que existen otros métodos anticonceptivos que fueron informados y también posibles complicaciones quirúrgicas. Eso tendría que estar plasmado en un consentimiento y firmado por la usuaria, por la persona. Y la restauración de la fertilidad solamente mediante una técnica, una microcirugía que se llama recanalización tubárica, que no es tan efectiva y que podría pues no lograrse una permeabilización de lo que son las trompas, pero es una alternativa que actualmente se tiene. En el tema de vasectomía, que es lo mismo, una ligadura de los conductos deferentes, en el caso de los varones, y se denomina AQB masculina, con la técnica, con anestesia local, se realiza una incisión en el escroto, una sección de los conductos deferentes, que se los liga y se los secciona, como lo que realizábamos en lo que es las trompas uterinas, en este caso es de los conductos deferentes, y se menciona que es muy efectiva, su inefectividad es menos del 1%. Restauración de la fertilidad, así como hay una técnica quirúrgica en el caso de las mujeres, acá en el caso de los varones, que se denomina la reanastomosis de los conductos deferentes, pero que es menos efectiva que una recanalización. Lo mismo en el varón, tendrá que tener una orientación, un consentimiento informado, la información que es fundamental para que tengamos plasmados en ese consentimiento y que mencionarles que sí existe la restauración de la fertilidad con una reanastomosis de los conductos deferentes, pero que es una situación que puede no ser tan efectiva. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes y pues todo el material estará anexado en la plataforma para que puedan revisarlo y que podamos pues en las prácticas compartir con ustedes algunas dudas sobre lo que es los métodos anticonceptivos modernos y los definitivos que también hemos abordado hoy. Gracias.